Muy buenos días para todos los que se están vinculando, los que ya están vinculados y para quienes están vinculándose en este momento. La reunión yo soy Héctor Iván García, soy el coordinador del grupo académico de epidemiología clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y en nuestra reunión académica del día de hoy tenemos la presencia del doctor Andrés Aguirre, director general del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien muy amablemente aceptó hacernos esta presentación en la cual queremos conocer desde la perspectiva de los prestadores, de las instituciones prestadoras de salud, la situación en la pandemia. Entonces, sin más, el doctor Aguirre pues hará su presentación. Al final tendremos unos minutos para intervenciones y preguntas. Recuerden que pueden hacer las preguntas por el chat y también pueden levantar la mano que está disponible en la parte inferior de su programa, de su pantalla. Doctor Aguirre, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y para nosotros es muy honroso tenerlo con nosotros. Bien, pues adelante. Bueno, Héctor Iván, muchas gracias y a todos un buen día. Yo pues debo decir que soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, entidad a la que quiero y aprecio mucho y tengo de verdad una enorme gratitud. Con Héctor Iván me pide que hable, como él bien mencionó, de la sostenibilidad de los hospitales en época de pandemia, y pues yo tengo la manía de darle un enfoque un poquito más, de un mayor alcance, y por eso el título, la calidad y la sostenibilidad para un mejor sistema de salud desde un enfoque hospitalario. A ver, que esto no me está... Bueno, y yo tengo una manía, en el hospital me conoce, ahí está John Jairo, y es, hombre, ojalá que y yo intento hacer una reflexión de que marque realmente nuestras vidas. Hay preguntas que yo no me hubiera querido hacer en la vida. Una de ellas es esta: muchas decisiones que van a afectar de manera radical nuestras vidas las están tomando personas que no nos conocen, que no tienen ningún vínculo alguno con nosotros. ¿Cómo nos van a afectar? Pero como yo digo francamente que no soy capaz de responder por los demás, sí debo hacerme la pregunta, y como director del hospital y las decisiones que estamos tomando, estamos teniendo en cuenta cómo vamos a influir en la vida de los demás. Y esto es importante. Yo muchas veces digo decir que si quieren tener una hermenéutica de lo que yo voy a expresar aquí, por favor escuchen lo que digo, escuchen lo que entredigo y escuchen lo que no digo. Y así me van a comprender mucho mejor. Y esto debería ser una pregunta que nos deberíamos hacer todos en el sistema. Y igual, para que nos pongamos como en un tono un poco trascendente, este es un autor que me gusta mucho, Primo Levi, que escribió este libro, La trilogía de Auschwitz. Era un químico, filósofo, y dice: parte de nuestra existencia reside en las almas de quienes nos aproximan. Y ustedes van a entender a lo largo de mi exposición por qué estoy poniendo este tono. Estoy poniendo un tono humanístico en la respuesta a la pregunta de la sostenibilidad de los hospitales en épocas de pandemia. Como es lo usual, esta es la revelación de mis posiciones, para que se entienda por qué estoy diciendo. Soy el director general del Hospital Pablo Tobón. Hace 36 años estoy vinculado, 20 como su director. Presido la Junta de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas. Soy miembro de la Junta Nacional de Acreditación en Salud del CONTEC, miembro del Consejo de la Organización para la Excelencia en Salud, miembro externo del Comité de Ética de Confama, y no tengo intereses ni recibo pagos de ninguna entidad del sector salud, excepto el Hospital Pablo Tobón Uribe, que sí es muy cumplido con los salarios de las personas. Así que es bueno que sepan esta revelación para que entiendan mis posturas, mis descomposturas y mis composturas, será. Bueno,
Y voy a arrancar nuevamente también, Vicio, cuando uno mira lo que le dicen a uno en la gestión en épocas de urgencia, mire lo que organizarse para la urgencia, para una urgencia, y la pandemia es una urgencia, quisiera rescatar esto, sí, hombre, no perder la identidad. Miren esto, muy bien. En ese triangulito de arriba y subrayo, no perder ni los propósitos, ni los valores, ni la conexión social. Yo voy dejando unas conclusiones. Yo creo que en esta pandemia hubo muchas instituciones de muchos sectores de distintas áreas del sector que es como si la cosa no fuera con ellos, como estableciendo unas afirmaciones que no corresponden a la realidad. Sin duda que hay que gestionar la crisis, como dice ahí también, de adopte una receta para salir del problema, y eso hemos hecho en el hospital, pero sin perder esa identidad. Yo debo decir, hombre, es que yo creo que este sector, muchos agentes del sector perdieron como la identidad. Perdieron como el foco, el sentido de lo que estamos haciendo. La profesión médica, y yo quisiera que a quienes me están escuchando, que no es la profesión del médico, sino que aquí la expresión médica, uno podría decir las profesiones de la salud, están basadas en tres pilares, tres raíces. En filosofía se habla mucho de lo radical, o sea, lo que está ahí en la raíz y que dependiendo de eso dará unos frutos o dará otros. Y son la maestría, y van a ver la maestría es saber hacer las cosas bien. Sí, y hacerlas. Y voy a hacer también otra cosa. Uno no puede responder a una pandemia si no estaba preparado, si previamente no se habían hecho una serie o creado una serie de capacidades institucionales que tienen que permanecer. Es que la calidad es esencial a ese ejercicio, repito, en una expresión mucho de mayor alcance de la profesión médica. Metan ahí hospitales, habría que meter ahí a los aseguradores en salud, qué tanta maestría están teniendo en la responsabilidades que le han sido delegadas. Segundo, el altruismo. Es decir, que no es la bondad. Nadie quiere decir que no se manejen recursos económicos, pero en el hospital yo digo mucho esto, es que uno puede tener un servicio porque tiene un enfoque de negocio. Es decir, solo hace lo que le sea rentable. Ustedes, si revisan, han visto cómo en los últimos años los servicios de pediatría en Colombia vienen declinando, porque atender niños no es rentable. Eso no genera ninguna sostenibilidad. En Medellín prácticamente, salvo de las instituciones de alta complejidad, el Hospital San Vicente de Paúl y el Hospital Pablo Tobón Uribe, mantenemos unas áreas muy importantes, pero el resto los cerraron. Eso no es un negocio. Y pareciera que todo está mediado por un negocio. Es decir, servimos en la medida en que eso sea negocio, si no, pues nos vamos de aquí. Y se olvida como esa raíz misma y finalmente esto de la autorregulación, que Héctor Iván otro día me invita, porque esto no es hacer lo que uno le dé la gana. Sí, eso no significa eso. El concepto de autonomía lo hemos malentendido, pero esta es una profesión que necesita una toma de conciencia de lo que se está haciendo, pero voy a rozar eso más adelante. E insisto, por favor, me dicen hospitales en épocas de pandemia y recuerden el triangulito, no perder el propósito. No me gusta dar propias definiciones. Uno lo que tiene que hacer es como estudiar y ver lo que están haciendo los otros. Y a uno como que estas cosas de la calidad en salud que van a ver que es fundamental para la sostenibilidad de los hospitales y de un sistema, se nos olvidó que es eso. Usamos, y yo uso mucho la del Instituto de Medicina, que es esta y que tiene 4 conceptos que a mi juicio son muy importantes. Primero, tiene gradualidades, o sea que hay niveles de calidad. Por poner un ejemplo, en infecciones asociadas al cuidado de la salud, hay umbrales, pero hay instituciones que usted puede estar dentro de un umbral, pero hay instituciones que están muy desempeñándose, por ejemplo, en neumonía asociada al ventilador, muchísimo mejor que otras. O sea que estamos hablando de gradualidades.
¿sí? ¿Para qué? Para que las personas y las comunidades, se nos olvida todo esto que estamos haciendo y la sostenibilidad de un hospital y la del sistema debería estar pensando en esto, al final a los que nos debemos, obtengan una mayor probabilidad de desenlaces, es decir, que sea eficaz, de acuerdo con un conocimiento profesional actualizado. 4 cosas fundamentales, y repito, todavía sigo tratando de darle un enfoque a esto que voy a expresar de lo que le está pasando a los hospitales y al sector de salud. Mire esto que decían en Lancet, Peter Pronovost, que seguramente muchos lo conocen. Hombre, la falta de enfoque científico conlleva desenlaces que son contrarios a los esfuerzos del mejoramiento. Adaptarse a una pandemia, si ustedes ahorita recuerdan lo que yo digo, por favor miren lo que digo, miren lo que entredigo y miren lo que no digo. ¿Sí? ¿Cuál debería ser lo más importante para prepararse en una pandemia? ¿Qué tanto estamos usando la evidencia? ¿Qué tanto estamos mejorando la vida de estas personas que en un momento dado adquieren el virus? ¿Qué tanto seguimos atendiendo a los que no adquieren el virus? ¿O desmontamos eso y simplemente armemos UCI, ¿cierto? Y peleemos por un dinero olvidándonos de lo fundamental? Y entonces aquí voy entrando como en materia. Sí, nuevamente sin perder, hombre, en el hospital, lo que uno no puede hacer en una época de crisis es perder su identidad. Y la identidad, ya lo he expresado, es recordar esos radicales de la medicina, recordar ese radical dentro de la maestría de la calidad. Pero entonces la pregunta es, ¿y estaba preparado nuestro sistema de salud para una pandemia? Porque yo he escuchado con mucha gente, no, que tenemos el mejor sistema, que este sistema estaba preparado. Yo tengo que decir que me muero de la risa. He usado mucho el ejemplo del avión, y es que los sistemas están diseñados para un determinado contexto. El avión está diseñado, si lo sacamos al espacio, el avión es un sistema que no está diseñado para allá. Si entonces pregunta, ¿y de verdad nuestro sistema de salud estaba diseñado para un contexto de pandemia? Hombre, hay que contestar con humildad. La respuesta es no. Posiblemente tenía algunas capacidades, pero la respuesta es absolutamente no. Estamos viendo cosas como que, por ejemplo, los hospitales y los médicos tengamos que seguir llenando un MIPRES para justificar una prueba de PCR. Hice una pregunta hace unas semanas en el hospital. ¿Cuánto se demora una persona ya entrenada para hacer un MIPRES? Me contestaron entre 2 y 3 minutos. 2 o 3 minutos llenando un trámite burocrático. Eso no puede decir que estamos preparados para una pandemia, ¿cierto? Y no voy a decir otra serie de prácticas que uno veía como si esto PGP es de pandemia. No, es que este paciente es del PGP, pero Dios mío bendito, y lo ponían a circular por toda la ciudad poniendo en riesgo. Entonces hay que contestar. Ningún sistema del mundo, y menos el colombiano, estaba preparado para generar un sistema de pandemia. Y esto no se puede responder tan sencillo. No, es que teníamos telemedicina, ¿sí? No, claro que sí, que es muy importante y seguramente vino para quedarse. El hospital ya hizo un esfuerzo muy grande eso, pero confundir una herramienta, un medio con que decir, ya tenemos telemedicina, entonces ya se arregló todo. Una de las preguntas que yo me he hecho, oiga, la telemedicina, por poner nuevamente un ejemplo, pues posiblemente genera acceso, pero ¿cuántas veces genera una restricción? ¿Cuántas veces quien está detrás de una pantalla es para decirle al paciente no salga de la casa cuando debió haber dicho, usted debió haber salido de allá? La telemedicina ni ausculta corazones, ni palpa abdómenes, ni toca masas en las mamas. Así que yo tengo que contestar rotundamente, teníamos algunas capacidades como sistema, pero decir que estábamos preparados, no. Miren el informe OCDE en el año 2016, publicado en los primeros, se decía como este es el número de camas que tenía Colombia, ¿sí? 1.6 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, cuando los países de la OECD tenían 4.8 camas. Pero pongámoslo de esta manera, Héctor Iván,
Sí, se decía que el virus de cada 100 personas que infectaba 80 no iban a tener prácticamente nada o pocos síntomas o asintomáticos y que 20, de esos 20, 15 necesitaban hospital y 5 unidades de cuidados intensivos. ¿Eso qué significa? Dejemos los 20. Eso significa que de 4 pacientes que requerían hospitalización, uno debería estar en cuidado intensivo. Eso también a su vez significa que la proporción de camas de cuidado intensivo de Colombia, si hubiera estado preparado, es decir, es que los hospitales de alta complejidad deberían tener de cada 100 camas, 25 de cuidado intensivo. Yo les cuento por lo menos el indicador del hospital. Teníamos 480 camas y 40 unidades de cuidado intensivo de adultos. O sea, menos del 10%. ¿Sí? Y tocó salir en semanas a escalar esa capacidad, que entre otras cosas hay que repetir, la situación de Antioquia hubiera sido catastrófica de no haber sido por las empresas. Ni el San Vicente de Paúl, ni el Hospital Pablo Tobón Uribe, como vamos a mostrar más adelante, teníamos los recursos de inversión para poder crecer y escalar las unidades de cuidados intensivos. El gobierno tampoco los dio. Y fue solo el sector privado el que trató y efectivamente logró en muy buena parte escalar esa capacidad. Entonces no vengamos a decir que estábamos preparados cuando ya teníamos un problema de infraestructura hospitalaria. Incluso el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, que es de esta firma Comsec, decía que Colombia no tiene suficiente infraestructura y disponibilidad de servicios de salud. Yo con mucho gusto, doctor Iván, le dejo la presentación. Entonces, y esto se hablaba por allá en el 2013, 2014, 2016, insisto, para afirmar con esa contundencia, yo diría con esa, yo no sé si arrogancia o esa ignorancia, no sé cuál de las dos, para decir que nuestro sistema estaba preparado. Si uno mira los médicos, aquí está nuevamente el informe OCDE en las estadísticas. Nosotros tenemos 1.77 médicos por cada 1.000 habitantes y los países de la OECD 3.27. Bueno, y aquí nos podríamos meter en un berenjenal cómo están distribuidos y otro montón de cosas. Y ni se diga las enfermeras. Miren, los países de la OECD tienen 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes y Colombia tiene 1 enfermera por cada 1.000 habitantes. Y podría decir ahí, seguir expresando cómo no se puede ser tan ciego a la realidad, decir que este sistema estaba preparado. Pero además, ¿en qué nos cogió a los hospitales? En una tremenda debilidad financiera. Que aquí hay algunos de los elementos que generaron esa debilidad. Las megaliquidaciones de grandes EPS, Saludcop y Cafesalud. El gobierno las liquida y las liquida a cargo de los hospitales. En Antioquia, en un grupo que teníamos de 13 o 14 instituciones, la cartera hace poco ascendía a cerca de 1.4 billones de pesos y de ellos había cerca de 300.000 millones de pesos de entidades liquidadas que el gobierno dijo, adiós, se fue. Pero aquí lo que yo voy a decir, y yo debo expresar mi indignación, porque así se lo he dicho, los hospitales atendíamos urgencias obligados, ¿sí? Quitémosle siquiera la parte ética, era una obligación normativa atender la urgencia. El gobierno liquida y la obligación de compensación desaparece. Eso es un asunto privado, eso es parte de lo que un sistema no está preparado. O sea, la atención de urgencias es un asunto público, pero las deudas son un asunto privado, cosas que usaron muchos aseguradores y siguen usando los aseguradores que saben que por esa puerta siguen entrando los pacientes. La propia ADRES no le paga a los hospitales, no nos paga a los hospitales desde agosto del 2018 la atención de lesionados en accidentes de tránsito de vehículos fantasmas o con pólizas adulteradas. E igual pasó con el pago de lo que son servicios que estaban por fuera del plan de beneficios en salud por parte de los entes territoriales. Siguen EPS con grandes problemas de insolvencia. Además, yo decía, aquí se multiplicaron los problemas. Un problema que era uno lo multiplicaron por 3. Esto es increíble. Saludcop lo convierten en Cafesalud y después se lo venden a Medimás y no solamente no resolvieron el problema, sino que lo triplicaron. Esto pues habla de la pobre gestión. Y hospitales, debo decir, también con todo respeto, hospitales que yo no sé si también por falta de una mirada
adecuada la gestión, asumiendo riesgo primario, es decir, comportándose como si fueran unas EPS a través de contratos de PGPs, sí, de conformación de redes de prestación de servicios de salud, que lo que están ocultando es una transferencia del riesgo financiero. Yo hago aquí un paréntesis. ¿Cuál es la lógica del aseguramiento? La lógica del aseguramiento es la dispersión del riesgo. Es decir, tenga un montón de personas que ahí va a estar enfermos, no enfermos, los muy aliviados, los muy aliviados. ¿Y cuál es la lógica de un hospital? La concentración del riesgo. Sí, y entonces, ¿cómo a un hospital le entregan y cómo un gerente o un director de un hospital asume esas cosas? De verdad que yo no lo entiendo, y eso cogió a muchas instituciones en serios problemas. Les decía ahorita, les insinuaba, conocí hospitales que los aseguradores dijeron, es que ese paciente usted lo tiene que atender, que va a cuidado intensivo y es del PGP, así tenía COVID. Entonces, muy gracioso, el COVID no estaba en el plan de aseguramiento, pero sí estaba en los PGPs. Y esto generó serios problemas en los hospitales. Pero además es que además hemos perdido como, si tenemos una disociación teórico-práctica. Nos habían hablado del valor en salud, nos lo habría dicho incluso alguien que no era médico, sino un administrador. Porter, a esto se le hizo una gran difusión y divulgación, y muchos aseguradores que vamos a pagar por valor. Por favor, ahí está el artículo, no es para que se lo lean, y entonces nos enseñaban que era valor en salud, alguien que no era de médico, y después, recientemente, alguien tuvo que salir a publicar esto, ¿cierto? En la reducción de costos, sin cuidar los desenlaces, es peligrosa, ¿cierto? Y es un autosuicidio, porque lleva a falsos ahorros y potencia las restricciones de un efectivo cuidado. Esto es terrible. Yo conozco, y no voy a mencionar nombres, pero personas que han sido mis alumnos hablando de estos y hablando de los PGPs, terrible, ¿cierto? Y diciendo simplemente que se redujeron el número de cirugías sin mostrar los desenlaces, sin tener el antes y el después. ¿Qué ocurrió con esos pacientes? Entonces, entiéndanme, por eso esa primera parte, si es que aquí es que hemos perdido como el foco y queremos estrechar las cosas, ¿cierto? Seguimos, y más adelante simplemente pensando, baje las tarifas, negociaciones duras, y esto se va a romper. Esto ya hay muchas instituciones, y he dicho, como los servicios de pediatría, como los servicios de obstetricia. La ciudad tiene dificultades para encontrar la forma de cómo tener servicios disponibles los fines de semana, porque las tarifas son insostenibles. Hay un principio en el latín que se dice impossibilia nulla tenetur. Nadie está obligado a lo imposible. Entonces, hemos creado un sistema que simplemente se basa en estreche, pida más descuentos, pida más rebajas, glose, olvidando su esencia fundamental. ¿Y qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno? En todo este escenario, los instrumentos de apoyo han sido débiles, cuando no solo teóricos. El gobierno hizo una compra de cartera para toda Colombia de 400.000 millones de pesos. Las estimaciones de la deuda de los hospitales en Colombia superan los 15 billones de pesos, 400.000 millones de pesos para toda Colombia. Por favor, para que también tengan un orden de magnitud, ¿cierto? Más o menos en el mes se mueven en el sistema 4 billones de pesos, 4.2 billones de pesos, 50 billones de pesos al año. Sí, y decir que 400.000 millones de pesos y dar eso como el gran anuncio. El acuerdo de punto final contributivo. Esta semana tuvimos la asociación invitó a la viceministra técnica de salud, la doctora María Andrea Godoy. Esto no va a ir. La mayoría de las EPS no quieren meterse al acuerdo de punto final. No les interesa. Y yo tengo que decir una cosa que ayer le decía al exministro de Salud. Esto es terrible. El gobierno le da órdenes a los hospitales y le pide favores a las EPS. Sí, y cuando las deudas son ciertas.
las deudas que tienen las EPS son ciertas, están las historias clínicas, están, y no se quieren meter, y eso sería materia de otra cosa. El uso de reservas técnicas de las EPS tampoco han querido hacer eso, y ni siquiera han pagado, la ley les dijo, hagan un anticipo por disponibilidad. Algo, Héctor Iván, que usted oyó, y lo dije muchísimo como director del hospital, que quién iba a pagar por esas UCI disponibles, incluso quién va a pagar, esta semana también el Comité de la Gobernación se los decía, listo, muy bonito, qué bueno, pero ¿quién va a pagar por tener el 50% de las UCI disponibles que no generan ingresos, pero tienen todos los costos? Y vuelvo a poner el ejemplo del avión, es como decirle a un piloto de avión, usted tiene que mantener el avión 10.000 kilómetros en el aire, pero le vamos a echar gasolina por 5.000 y el resto, ponele buena voluntad, ponele buena voluntad. Estamos pidiendo absurdos. Estamos pidiendo absurdos. Miren esto, ahí me detengo un minuto. ¿Qué es lo que está abriendo y cerrando las economías? Las UCI disponibles. ¿Saben cuánto invirtió el gobierno en que después de mucho rogarle, después de mucho insistirle, sí, y tengo que dar los créditos, fue Juan Emilio Posada, el superministro, el que finalmente le habló al presidente de la República a decirle, oiga, tiene que solucionar esto, porque hubo prácticamente oposición del propio Ministerio de Salud. Y para 3 meses asignaron 76.000 millones de pesos. Por favor, recuerden que el sistema se gasta 50 billones, 76.000 millones de pesos. Y yo decía, ¿cuánto le vale a la economía tener cerrada la economía por no tener UCIs disponibles? Y entonces por 76.000 millones de pesos el retorno económico y la posibilidad de atender pacientes que las unidades de cuidado intensivo, nadie quiere que lleguen allá, pero si tienen que llegar, se salva, la inversión es muy poca. Y fue muy difícil convencer al gobierno. Sí, los apoyos más importantes, contradictoriamente, al sector vinieron de los apoyos del gobierno genéricos, el apoyo a la nómina, ustedes oyeron hablar del PAEF, que era para todos los sectores, y el no cotizar a las pensiones por 3 meses, que esos recursos va a haber que devolverlos. Pero aquí, quédese con esta diapositiva, realmente el apoyo del gobierno, y vamos a ver más adelante, fue nulo, fue más un anuncio, el confundir que una unidad de cuidado intensivo es conecte un ventilador, olvidándose de un montón de soportes. Hubo cosas también terribles, es decir, que un intensivista debía tener 40 supervisiones. Esto cuando en México también ya está publicado, Héctor Iván, hubo mortalidades elevadas en ciertas instituciones que crecieron su capacidad de infraestructura de cuidados intensivos sin tener el recurso humano calificado. También hago otro paréntesis, y es que en el mundo mata más la mala calidad que la falta de acceso. Muchas veces decía yo al exministro, voy a decirlo aquí a Alejandro Gaviria, que es economista, le decía que a ustedes los economistas les importa mucho la eficiencia, pero imagínense un grupo asistencial mediocre, bien eficiente, ¿sí? Mata más gente por unidad de tiempo. Ojalá fueran bastante ineficientes para que el paciente le dijera a uno, ¿sabe qué me salvó? La sala de espera, donde me atiendan me matan. Sí, un montón de cosas que no se hicieron adecuadamente. Y voy a pasar rápidamente, porque uno debería hacer como esto es como un benchmark, una referenciación. Entonces, esto está publicado y señalaron para qué es bueno que nos contrastemos. ¿Sí? Y vuelvo, por favor, no se me pierdan la pregunta. ¿Estaba preparado el sistema de salud para responder a la pandemia? La respuesta es no, y mucho menos a los hospitales que los tenían en debilidad financiera. Entonces, veamos un benchmark. Los que han estudiado cómo debería ser un sistema de salud perfecto ponen estas dimensiones. ¿Sí? Sólida prevención y promoción. Miren, excelentes procesos de segmentación y estratificación de la población para programas de vida activa. Ni riesgos, esto no, vean esto, atención primaria, diagnóstica y terapéutica rápida, estamos viendo los problemas de oportunidad, incluso todavía hoy del reporte de las pruebas de PCR, y no solamente para el COVID, para lo no COVID. Ustedes saben los calvarios que sufren un paciente muchas veces en urgencias. Les hago aquí un paréntesis. En ese comité de la gobernación decía, miren, no hay derecho. Pacientes en urgencia con trauma encefalocraniano,
que además los deberíamos evacuar rápidamente porque hay que mantener el distanciamiento y esperando una autorización administrativa, un asegurador para hacer la tomografía. Porque muchas instituciones, no hablo del hospital, muchas saben que si no les dan esa autorización, después viene la glosa. Sí, esto era terrible, ni siquiera en los servicios de urgencia se facilitaba la resolución. Entonces, mire, atención gestionada por territorios. Hoy lo que tenemos es una atención, nuestro sistema de aseguramiento es un sistema de aseguramiento individual. Esto no es un sistema de aseguramiento territorial. Veamos esto. El uso de ciencia al mejoramiento. Personal motivado y trabajo en equipo con centro en el paciente. Uno puede sentar aquí, yo no sé si a reírse o a llorar. Estamos viendo todas las denuncias que hubo de personal en hospitalarios sin los elementos de protección personal, con atraso en sus compensaciones. Podría quedarme ahí el pobre papel de las administradoras de riesgos laborales, peleando de si los elementos eran de ellos o no eran de ellos. Yo voy a decir porque fue el hospital los que le entregaron, hubo que devolverlos, no cumplían ni siquiera con los requisitos técnicos de calidad y de protección. Lo que hicimos fue invertimos, también les cuento, en el mes de marzo el hospital invirtió de casi 7.000 millones de pesos para tener un inventario de elementos de protección, insumos, que estuviéramos preparados para la pandemia, pues los hospitales no tenían cómo hacer la mayoría de eso. Insisto, y miren esto del personal. Centros terciarios sólidos, vinculados y conectados con los servicios de atención primaria. Lo que estamos viendo es que un paciente llega a un hospital de primer nivel y el pobre hospitalito tratando de hacer la referencia y si la EPS, ¿a dónde se lo manda? Yo he dicho, ¿cuál sistema? Yo hago aquí nuevamente y sigo con los ejemplos de los aviones. Imaginemos un sistema de seguridad aérea. En un sistema de seguridad de aviación, sí, nadie tendría que preguntar en qué aerolínea me voy a comprar el tiquete, en qué aeropuerto voy a salir, a qué aeropuerto voy a llegar y qué piloto va a funcionar, a ver si esto tiene oportunidad de llegar sano o salvo. Pero aquí en Colombia hay que preguntar, ¿de qué me enfermé? ¿En dónde me enfermé? ¿En dónde me van a atender? ¿A dónde me van a llevar? Para saber cuál es la posibilidad que tengo de curarme. Aquí no se han creado redes. Detrás de una supuesta creación de redes, lo que hay es como decía, una transferencia del riesgo financiero, pero no hay un estudio realmente de las capacidades que tengan las instituciones para resolver circunstancias. Sigo, atención para las personas de tercera edad. Lo único que hubo que hacer es confinar los programas de salud mental. Si algo ha tenido Colombia, me decía una persona, graciosamente me decía, cuando había en el plan obligatorio de salud, psicología no aparece ni con P ni sin P. ¿Sí? Las glosas que hay ¿cierto? En estos términos. Y la participación activa de los pacientes, simplemente es para que tengan un benchmark y ver cómo, ¿cierto? Cómo nuestro sistema y cómo los hospitales tuvimos y estamos todavía afrontando un entorno restrictivo muy, muy complejo. Se hizo un estudio por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas porque una de las cosas que generó y que vamos a ver tremendo fue que agravó la sostenibilidad financiera fue la instrucción de baje las atenciones ambulatorias. Todos sabemos que los hospitales en Colombia, los que no están integrados verticalmente, porque los que están integrados verticalmente, estas entidades cayeron en el mejor de los mundos, recibían la UPC, pero no había pacientes, no tenían problemas, pero los hospitales públicos, los hospitales privados sin ánimo de lucro, tuvimos esta dificultad. Miren, el promedio de ocupación general de los hospitales bajó al 57%. Podría también quedarme aquí, pues los hospitales en términos financieros operamos con unos márgenes muy pocos, por no decir pérdidas, y tenemos que tener altísimas ocupaciones para poder ser sostenibles. Esto fue gravísimo. En cuidados intermedios en su momento fue el 53%, en cuidados intensivos del 49%. Ya he hablado y a esto vamos a volver.
a unidades de cuidados intensivos escaladas y sin pacientes, pero todo el mundo diciendo téngalas ahí porque la economía está abierta. Y ni se diga la parte pediátrica, los hospitales pediátricos y los que tenemos servicios de pediatría están pasando un mal momento. Fíjense esto, UCIs con 29% de ocupación porque a los niños en general no les da COVID igual las neonatales. Y todo esto con lo que ya expresé, la cronicidad, el problema de cartera. Yo soy muy ácido, doctor Iván. Sí, y como se volvió todo, telemedicina, teleasistencia, teleglosa, no nos recibían las cuentas, pero por el otro lado, el sector asegurador se llenaba la boca diciendo estamos muy preparados, ¿qué hiciéramos sin el sector asegurador? Y es cuando yo me remito a las primeras preguntas. Somos conscientes realmente de la influencia que estamos teniendo sobre las personas. Entonces, mire lo que está pasando y lo que va a seguir pasando durante un buen rato acerca de que la operación financiera de los hospitales va a ser mucho más costosa en la pandemia. Ya vuelvo a repetirlo, la reducción de actividades selectivas que además no se reflejan en los porcentajes de ocupación. Miren el problema de los indicadores. Usted puede tener hoy un mejor porcentaje de ocupación de las camas, pero no refleja la caída de las cirugías electivas, por decir alguna cosa, la caída de los procedimientos de apoyo diagnósticos electivos. Entonces, un indicador que no sea, no, pero ya tienen volver a ocupación, no, muchos servicios siguen con personas ahí, con la nómina, con médicos que cuando tenían y cuando tienen es un convenio por prestación de servicios y por número de pacientes que atienden, hoy están realmente sin ingresos. Vuelvo a insistir, las UCIs disponibles con costos y sin ingresos. Los costos crecientes. Los hospitales hoy operamos en un nivel de costos crecientes por los elementos de protección personal, porque los procesos que están orientados a la seguridad hacen que las infraestructuras no rindan lo mismo. Montar un acto quirúrgico implica una seguridad, es que el equipo debe permanecer fuera mientras al paciente se le intuban solo estando en el quirófano 3 personas máximo esperando los recambios de aire. Nuevamente, además de tener UCIs disponibles, las escalamos, o sea, aumenten los costos sin tener el ingreso. Y sin duda, el personal que debemos tener en cuarentena, y yo aquí tengo que admirar lo que la gente ha hecho y la respuesta, pero que también, y esto no es mala voluntad, yo he dicho, hombre, por favor, esto no es irresponsabilidad, esto es un virus que se contagia, pero que lo tenemos que llevar. Ayer en un ejercicio de salud ocupacional, el hospital tenía 49 personas en aislamiento, ¿cierto? Y esto representa unos costos adicionales. Y sigo con esto. Entonces, uno muchas veces dice que teníamos muy buen sistema y salió publicado el 4 de mayo en JAMA lo que pasaría o lo que estaba pasando en Estados Unidos con el financiamiento de los hospitales. Es bueno ver lo que ellos no tienen disque sistema y sin embargo, mire, por lo menos escriben de lo que les estaba pasando. Y en este artículo de JAMA, miren esto, el problema. Plantea el mismo problema. La pandemia plantea preguntas sobre la capacidad de los hospitales para mantenerse solventes. Allá que no tienen sistema y se hacían la pregunta. Aquí uno hacía la pregunta, voy a decir algo también, por favor, que me prueba. El ministro de Salud actual me dijo cansón, porque le dije, cansón, deja de ser cansón, 3 veces me dijo. Sí, le dijo, hombre, vamos a tener una dificultad, Sí, miren, publicado en JAMA, en medios, vamos a tener dificultades con la solvencia de los hospitales. Sí, además en muy corto periodo de tiempo, fíjate, esto vino así como un tsunami y había que hacer todo lo que se hizo en cortos días y adaptarse en cortos días financieramente era muy, muy difícil. Decía nuevamente el artículo de JAMA, había que crear capacidades y tener personal adicional para los pacientes. Muchos hospitales están cerrando servicios ambulatorios. Sí, esto es gracioso.
Y en Colombia nos decía, esto es como si esto no pasara, ¿cierto? Como yo no entiendo a veces por qué nosotros nos creemos como el niño diferente. O sea, muchas veces dije, y lo tuve que decir, es que esto es una situación de mundo. Esto no estamos reclamando un capricho, no es algo, no es una ocurrencia, es un hecho real. Y seguía, los cambios, aunque necesarios, amenazan la viabilidad financiera de los hospitales. Y miren esto, en Jama, esto ni que lo hubieran escrito de Colombia, especialmente aquellos con desafíos financieros preexistentes y que dependen en gran medida de los servicios ambulatorios y electivos. Sí, esto, otra vez, a uno no sabe uno si llorar o reír. Si bien los ingresos reducidos por pacientes pueden verse parcialmente compensados por una mayor ocupación de UCIs, pueden no mitigar las pérdidas. Por favor, recuerden que lo que acabo de expresar hace unos minutos, el porcentaje de ocupación no refleja la totalidad de las actividades de un hospital. Sí, y miren esto, los indicadores, casi que era igual, el margen en Estados Unidos, el margen operacional promedio es del 2%. Sí, el flujo tenían caja para 53 días. Aquí la cartera de los hospitales está muchas veces a casi 300 días, cuentas por cobrar en 50. Si esto tenían ellos, los hospitales americanos que estaban en mejor posición financiera, imagínense los hospitales colombianos. Hicieron un análisis de vulnerabilidad basado en estos indicadores. Voy a pasar rápidamente y mire, dije, los hospitales menos vulnerables en Estados Unidos eran los universitarios sin ánimos de lucro y afiliados al sistema de salud. Bueno, pero miren las consecuencias. Si hay una inseguridad financiera, nadie va a invertir en COVID. Les hago otro paréntesis. Le mostramos al gobernador de Antioquia, encargado, un estudio que hicimos en 14 instituciones, una pregunta, por allá por los meses de abril. Ustedes están como hospitales, ustedes abrirían unidades de cuidados intensivos, están cuando todavía no, la respuesta de los 14 fue unánime, no vamos a abrir más unidades de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque no había manera de sostenerla. Y miren esto, al final, malos resultados para los pacientes. Otra vez, en Estados Unidos, inseguridad financiera, menos personal. Vimos instituciones que tuvieron que reducir las horas o que tuvieron que desvincular personas. Y esto como que fuera solo en Estados Unidos y en Europa. Aquí no, aquí simplemente se les pide a los hospitales, se le da, mire usted cómo puede, otra vez el piloto, mire usted cómo mantiene el avión en el aire porque tiene la orden de reducir las cosas y usted verá cómo se defiende. Miren esto, en Estados Unidos el propio Congreso legisló y creó una cosa que llamó el CARE Act y le inyectó a los hospitales americanos 175 billones. Más aún, les dijo, les voy a incrementar las tarifas en un 20%. ¿Sabe qué hizo el gobierno? Bajó las tarifas, las canastas, yo no sé, aquí no me puedo poner, saco una resolución de canastas bajando las tarifas de las unidades de cuidado intensivo, o sea, el mundo al revés. Y esto lo hizo Estados Unidos para subsidiar la oferta. Esto es una cosa que aquí pareciera que es como se volvió un dogma de fe, que no se puede subsidiar la oferta. Pues una de las cosas que va a haber que aprender en este sistema es que va a haber que volver a pensar qué tipo de ofertas hay que mantener subsidiadas. Y mire la conclusión del artículo, en ausencia de un apoyo gubernamental sólido y sostenido, no era simplemente 400.000 millones de pesos de compra de cartera, casi todos los hospitales experimentarán dificultades financieras. Jamás se pudo haber puesto ahí más bien el colombiano o el tiempo, ¿cierto? O el mundo que lo acaban de cerrar, pero era la misma circunstancia. Pero vuelvo como para empezar a terminar, ves que a uno como que no se le puede olvidar las cosas. Al final, ¿por qué este sistema está costando más? ¿Por qué? Porque estamos con un modelo equivocado en la cabeza. Yo siempre he dicho, esto sería pregunta de examen, la matriz, asistimos a realidades complejas donde los niveles de acuerdo y los niveles de certidumbre no son altos. Entonces, cuando tenemos un alto nivel de incertidumbre y un alto nivel de acuerdo, usamos modelos para tratar de entender la
realidad. Si uno se equivoca de modelo, entonces hace las cosas mal. ¿Por qué me voy a referir a esto? Porque yo creo que Colombia perdió hace mucho rato el rumbo, porque no tiene, cuando habla de modelo de sistema, no está pensando realmente en lo importante, sino que está pensando en otras cosas. Y la sostenibilidad de un sistema no se consigue quebrando hospitales, se consigue es haciendo las cosas bien. Esto salió publicado en octubre 7 de 2019. Sí, y nuevamente en Colombia no hay estudios, pero esto me interesa mucho. Sí, mire, ¿por qué se pierde y por qué se vota? Como dice, ¿por qué se vota dinero en el sistema de salud que no existe, pero en el sistema de salud americano? Y lo publican, sí, nuevamente en JAMA, y aquí no se ve, pero por favor, miren esto. Los factores más importantes, fallas en la coordinación fallas en el cuidado, en la calidad, fallas en la coordinación del cuidado. Tenemos un sistema fragmentado donde la EPS es la que mándelo para allí, mándelo para allá, mándelo para este lado, sobre tratamiento o tratamientos de bajo valor. Los fallos de las tarifas, que entre otras cosas Colombia, yo le decía también al exministro de Salud, yo no entiendo, a Alejandro Gaviria, yo no entiendo cómo es que dicen que los hospitales son muy ineficientes. Aquí todo el mundo dice que con muy bajo UPC hacemos mucho. Entonces, si con muy poca inversión de UPC hacemos mucho porque ya encontramos la eficiencia. Entonces aquí fallas en las tarifas son pocas. Además, el artículo muestra las magnitudes, es lo de menos. Fraude y abuso, sí, y la complejidad administrativa. Sí, entonces yo debo decir, aquí es muy gracioso. Yo he escuchado los grandes profetas de los PGPs diciendo que una vez que contrataron PGP con una institución, ya es que los pacientes no se infectan, como si un médico que no sepa operar, lo contratan por PGP y ya pues ni para qué la universidad, ya quedó súper doctorado. Y una institución que tiene problemas de infecciones intrahospitalarias porque no tiene buenos procesos, le contratan con PGP y se acabaron las infecciones. Hombre, eso es una cosa que yo francamente no entiendo, sí, como un economicismo, ¿cierto? El dogma, dependiendo de cómo te pague, vos vas a ser mejor o peor. Eso está demostrado que eso no es así. Así no funciona en la salud. De hecho, salió publicado este otro artículo hablando de los pagos por desempeño. No han funcionado, han mostrado, en salud las cosas no son como muchos economistas están pensando. Incluso tengo que decir que esto es muy duro, desde el punto de vista de una entidad muy importante el flujo de caja, pero ello no debería llevar a que los pacientes terminen en un cajón. Hospitales aceptando modelos de contratación que los ponen en debilidades y que hacen nuevamente que haya restricciones y que haya un buen trabajo de calidad. Y es como si los pacientes ya no importaran. Voy a terminar diciendo, es que el modelo, por favor, no me pierdan, esto es lo que no hemos perdido en el hospital. Una cosa, lo más importante de un sistema de salud debería ser su gobernanza clínica, que no es lo mismo que el gobierno clínico. Eso debería ser la gobernanza, de cómo involucra a todos los agentes para obtener mejores desenlaces. Además, es un término MES, Héctor Iván, término MES que fue acuñado en el sistema inglés. Fue publicado en el British Medical Journal en 1998. Yo tengo que decir, perdón, me vuelvo cantaletoso, en Colombia pocos hablan de esto. Sí, yo no conozco, venga a ver cuál es su gobernanza clínica para yo poder hacer un buen convenio con usted. No importa, ¿cuáles son tus tarifas? ¿Me aceptas este PGP? Eso pareciera que en eso se volvió la gestión. Muestran incluso, por favor, esto lo voy a pasar, cómo los errores de un paciente, por favor, miren en el cuadrito hacia mano derecha, lo que dice fase 3, equipos con una clara toma de conciencia de lo que son los riesgos y la calidad. Miren lo que dice al final, una alta confiabilidad del cuidado. Miren donde dice fase 0. Cuando se ejerce la salud a título individual, ¿cierto? Cada uno haciendo, mire la cantidad de errores, donde dice nivel de confianza, mire la cantidad de errores. Esto no es un asunto de buena voluntad, ¿sí? Esto es un asunto de gestionar adecuadamente. Al sistema le está costando muchísimo esto y no se ha hecho la tarea. El modelo de gobernanza es un modelo que tiene, repito, evidencia con estas dimensiones. Yo voy a pasar rápido para que haya
preguntas y miren dimensiones. Se están gestionando los recursos y servicios. Por ejemplo, conozco EPS que le están entregando y hospitales aceptando que le entregan 200.000 personas sin hacer un estudio de las capacidades. ¿Realmente estoy en capacidad para asumir la atención de una población? No, yo se lo entrego y usted va a ver cómo se defiende. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es la gestión de la capacidad. ¿Cuántos realmente pacientes estamos en posibilidad de atender? Y aquí vamos a tener que decirle que no. La cultura de aprendizaje. ¿Cuánto invertimos en, debo decir, yo soy juez y parte, ya mostré mi revelación. El hospital invertimos al año más de 10.000 millones de pesos en procesos de formación de la gente, donde el hospital es el que tiene que hacer ese esfuerzo con la Facultad Nacional de Salud Pública de Tolima. A usted le consta, la gente está formada en epidemiología, en metodología de la investigación. Con la Universidad Pontificia Bolivariana tenemos un diplomado en bioética, estamos con un diplomado de cuidados al final de la vida. Cuando uno ve que las instituciones hoy no le están invirtiendo, que es desafortunado, a estos temas. Lo que se haga en investigación y desarrollo, las tecnologías de información, bueno, la medicina, la responsabilidad de la rendición de cuentas, los hospitales, cómo estamos realmente haciendo una valoración del desempeño asistencial de lo que estamos haciendo, los procesos de auditoría, la medición de actuaciones clínicas, la evaluación, por favor, todo esto, la evaluación de tecnologías sanitarias, porque una institución acepta o no un medicamento, un determinado procedimiento, un determinado equipamiento, los sistemas de calidad, quiénes los operan, quiénes miden, la cultura de que hay que ser humildes, de aprender de los errores, la gestión de los riesgos y finalmente pues la información. Todo esto para decir, aquí es donde se ahorra dinero en los sistemas. Yo tengo que decir como director del hospital, esto no se habla en Colombia. Esto, sí, decime tus tarifas. Y oír la cosa. Y vos estás por el precio por encima del mercado. Esa es la gestión. Y después nos quejamos, después decimos que el sistema sí estaba preparado y nos quejamos de que es un sistema que no genera. Hacemos finalmente todo esto, le metemos gestión. Tenemos un área de ingeniería de mejoramiento, donde nuestros ingenieros de procesos nos ayudan con los equipos clínicos a hacer una mejor gestión de capacidades. Alguna vez hicimos y usamos metodología Lean, es decir, le ponemos a esto para poder hacer el hospital sostenible y ayudarle a que el sistema sea sostenible. Decía, me devuelvo, tenemos la primera institución, puedo decirlo, sí, que tuvo un comité de evaluación de tecnologías en salud fue el Hospital Pablo Tobón. Lo pagamos, hoy lo seguimos pagando. De cada 10 tecnologías, a veces no pasaban sino 5, a veces 4, 3. Por ejemplo, el robot Da Vinci nunca ha pasado una valoración. ¿Para qué? Para no hacer incurrir, y no al sistema, por ser responsable socialmente. Sí, para no incurrir en costos, pero además también es esto de la eficiencia de los procesos con un sentido de responsabilidad social, porque en la medida en que seamos más eficientes podemos atender gente que nos necesita y que no tiene tanto acceso a recursos de alta especialidad. Esto no es simplemente para ganar dinero, sino para ser socialmente responsables. Hicimos un estudio que va a mostrar, las cifras nos hablan, las cantidades nos hablan de cualidades, si lo sabemos hacer inteligentemente. Nos fuimos para el servicio de urgencias. ¿Cuánto nos demorábamos? Todo esto va a pasarlo rápido. Voy a pasarlo rápido. Por ejemplo, el tiempo puerta a triaje era 40 minutos. Yo me quedé aterrado cuando me mostraron esto. Los que conocen el diseño del servicio de urgencias del hospital, no hay una oficina administrativa. El paciente entra prácticamente en un área asistencial, de identificación en un área asistencial. Para que no sea lo administrativo lo que impere. Pues nos demoramos 40 minutos, como quien dice, le deberíamos decir a un paciente, si usted quiere que lo atendamos ya, venga 40 minutos antes. Hicimos un análisis con los ingenieros, hicimos unas pruebas pilotos, y miren esto, ese proceso, lo que era 40, se convirtió en una mediana de 3 minutos, que es un hecho además de respeto por la dignidad de las personas. Es decir, al final esto tiene que estar orientado hacia allá. Entonces, hombre, Héctor Iván, para que haya yo, digamos, es que hay que ser sostenibles, pero en humanidad.
Es decir, esto no es simplemente buscar quedarnos con el dinero. Tenemos una responsabilidad social con unas personas y una comunidad. Termino con esta reflexión de este filósofo surcoreano que dice, resulta necesario volver a considerar la vida partiendo del otro, desde la relación con el otro, otorgándole al otro una prioridad ética. Es más, aprendiendo de nuevo el lenguaje de la responsabilidad, escuchando y respondiendo al otro. Si a mí me preguntan cuál es el problema de la sostenibilidad de los hospitales, es un problema de personas y de vidas humanas, donde los aseguradores deberían ser los más preocupados por cuidar a un sector. He dicho muchas veces, aquí lo que está en riesgo es la legitimidad hasta de un sistema de salud, donde los hospitales colapsen porque no les llegan los recursos para ser sostenibles. Sí, la responsabilidad debería ser decir qué fue lo que nos faltó hacer para generar esta catástrofe. Y realmente es muy pobre lo que hemos encontrado. Pero seguiremos haciendo el esfuerzo y sobre todo cuidando a las personas y cuidando a nuestro grupo humano, que es el que finalmente en el caso del hospital, el que expresa el alma del hospital. Mi presentación termina aquí y por lo tanto, doctor Iván, usted es el que manda y dice que ese sigue. Y muchas gracias por haberme escuchado. Doctor Aguirre, muchas gracias. Como siempre, excelente su exposición, su presentación, descarnada, muy provocadora y muy franca de la situación por la cual estamos viviendo, porque así como no estábamos preparados y nadie estaba preparado para una pandemia, creo que también la hemos agenciado o hemos diligenciado muy mal. Hay una pregunta, doctora Aguirre, en el chat antes de darle la palabra a los doctores Hernán Mira y Carlos Giraldo, de parte de Javier Contreras, que es uno de nuestros profesores. Doctora Aguirre, felicitaciones por su presentación, una completa perspectiva de los hospitales y clínicas. Ahora se da en la ciudad una acumulación de propiedad de las clínicas y hospitales en manos de 2 o 3 inversionistas. ¿Qué opinión tiene usted de este modelo frente a la pandemia? ¿Se puede, no sabe, no responde? Sí, se puede, claro, por supuesto que se puede. Yo debo decir, hombre, yo debo decir algo. ¿Cuál es mi respuesta muy franca? Es que un sistema de salud no debería obedecer a una ley de inversiones económicas. Cuando un privado hace una inversión, que además es legítimo, hace una inversión económica, ¿qué es lo que espera? Un retorno económico. Y la pregunta es, ¿qué tipo de hospitales necesita un país? Porque, repito, no es solamente, una cosa es que sean sostenibles, pero otra cosa es solo una búsqueda de la rentabilidad. Yo creo que en un sistema que es público, pero que además opera por privados, debería más haber una mentalidad de lo público, de lo social, y eso no es lo que uno va a ver. Estos grupos incluso, me da mucha pena decirlo, han estado cuestionados por prácticas indebidas en otros países. Digo, no los estoy atacando, estoy describiendo un hecho real. El grupo Quirón tiene hoy investigaciones por haber sobornado a nefrólogos en España y en Estados Unidos para mantener pacientes en diálisis. Luego yo no veo eso como una cosa positiva. No la puedo ver. Eso es legítimo, uno espera ojalá que hagan bien la tarea, son instituciones que han tenido una trayectoria, pero vuelvo y digo, entonces, voy a seguir, mire, ¿qué debería pensar un sistema? Un sistema debería pensar de esta manera: ¿cuál es la carga de enfermedad para poder gestionar la provisión de servicios? Y aquí lo que se dice es, ¿dónde hay una oportunidad de inversión para yo montar ese servicio? Esa lógica, si todo el mundo asumiera esa lógica, el sistema colombiano estaría en serios problemas. Como también la lógica politiquera, ¿cierto? ¿Dónde creamos hospitales para poner placas? No, eso no debería ser así. Pero haber respondido la pregunta ¿cierto? Pero ya realmente no veo eso, no creo que eso sea un hecho
¿Ok? De hecho, también voy a decir, ¿a qué hospitales comprar? Esto también es muy respetuoso. Hospitales, clínicas de socios que ya no tenían un deseo de invertir con debilidades y entonces había una oportunidad de compra. Eh, yo no creo que eso sea lo que necesite el país. No creo que sea lo que necesite el país y como modelo, muy respetable, legítimo dentro del orden constitucional, pero no creo que eso sea lo que necesite el país. Doctor Carlos Giraldo. Sí, buenos días. Un saludo al doctor Aguirre. Me parece excelente su presentación. Yo lo he escuchado otras veces y me ha sorprendido muy positivamente, pero me dejó un sabor, aunque suene un poco presuntuoso, eh, casi nada de lo que usted dijo no es sabido. Inclusive no es sabido recientemente. Claro, ahora hay una cosa más crítica derivada de la pandemia, pero todos los ítems que usted presentó de lo que debe ser un buen modelo de salud está en el debate en el país hace por ahí 10 o 15 Ah, años. sí. Entonces ahí tenemos una disonancia compleja entre el deber ser y las decisiones políticas, que creo que está en el fondo de todo lo que usted ha dicho. Sí. Eh, Porque, claro, ahora estamos en un apuro muy grande y la pandemia ha cumplido la función de poner en evidencia a la sociedad en general y, claro, a los países subalternos, pues todavía ha puesto con mayor claridad en sus limitaciones y deficiencias. Pero hay una masa, digamos, social que suscribiría de muy buena manera sus afirmaciones. Claro, usted las hace con la autoridad técnica, académica y moral que tiene, y eso le da mucha más fuerza, pero yo creo que ya hay una masa importante de ciudadanos y de todo de médicos, pero en general de ciudadanos que comparten en lo esencial lo que usted ha planteado. Insisto que eso lo que demuestra es que hay una disonancia entre las convicciones que tenemos y las posibilidades de que estas cosas efectivamente tengan efecto. Sí, sí. Eso pues daría para otra reflexión porque también yo creo que en esto no se pueden asumir tópicos y voy a dejar simplemente insinuado, doctor Carlos, y gracias por sus comentarios. Otra vez, uno debería diseñar un sistema, no, si es, no para decir o privilegiar simplemente por privilegiar o lo público, que sería lo oficial, o lo privado, sino cómo diseñamos un sistema para que efectivamente le sirva a la gente, para que sea eficiente, sin duda, para que preste, para que no caigan esos problemas que mencioné de la revista de JAMA de fragmentación, de mejor coordinación del cuidado. Pero también debo decirle que muchas veces los debates se terminan viendo que quienes quieren que se privatice, que quienes quieren que se oficialice, y creo que tampoco ese es el centro del debate. ¿Cómo hacemos un mejor sistema? De hecho, también tenemos una cosa que voy a decir dentro del sistema que es desafortunado. Yo lo he expresado, y es que el sistema no tenga, como en algún momento eso pues no falló, también un sistema de rectoría más sólido que no dependa solo de una persona, que en este caso es el ministro, sino que haya una real gobernanza del sistema, donde haya un enfoque de salud pública, donde haya un enfoque clínico, donde haya economistas, y que tenga una sólida gobernanza y que esté mirando. Estos sistemas de todas maneras van a seguir siendo complejos y nadie tiene la solución perfecta, pero muchas veces, se lo digo, los debates terminan diciendo en quién está en favor de lo público, quién está en favor de lo privado, y se nos olvida otra vez lo fundamental. Fundamental es el sistema, está diseñado para mejorar los desenlaces, la probabilidad, ¿cierto? Y para ser sostenible. Pero repito, le acepto su comentario. Muchas gracias por escucharme y sus mensajes. Doctor Hernán Mira. Sí, buenos días. Y muchas gracias pues al doctor Aguirre por su intervención maravillosa. Yo siempre he pensado pues en esta de la pandemia y realmente para la reunión anterior que fue sobre economía y salud, que pues el dilema entre economía y salud, que el gobierno dice que no existe, yo pienso que sí existe, es lo que está en juego ahora.
a uno le da la impresión, a mí me da la impresión de que se privilegia en alguna parte, pues, mejor la economía sobre la salud, cuando desde el punto de vista ético-moral debiera ser al revés. Obviamente que es muy difícil, pues, manejar ese equilibrio. Sin embargo, yo pienso, pues, en toda la exposición del doctor Aguirre y en lo que se conoce, es que el gobierno siempre se ciñe mucho por la ley. Y sería bueno, pues, como preguntarle al doctor Aguirre si eso es realmente lo que privilegia y si se está cumpliendo de eso adecuadamente, pues, la ley en la aplicación ahora en esto de la pandemia. Yo creo que aún hay carencias. Pero el problema es realmente, pues, como todo, es un problema ético-moral. Y por ahí, en un texto, Victoria Camps dice una cosa que me parece muy interesante. Este dilema que también hay entre la ley y la ética debiera, en alguna forma, como plantearse distinto y moralizar las instituciones, cosa que suena, pues, como absurda, pero yo pienso que es muy real en la medida en que aquí todo se ciñe es a la ley, y me parece que en este problema de la salud tiene un primer lugar la ética. Entonces yo quisiera saber la opinión del doctor Aguirre como sobre esto, y realmente, pues, como que en la reunión pasada, pues, hablábamos de eso, ese dilema entre ética y entre la economía y la salud. Entonces, pues, que el gobierno, pues, en alguna forma dice que no hay dilema. A mí me parece que es como una forma de eludir una responsabilidad, digamos, ética, moral, planteándose ese dilema y resolviéndolo adecuadamente. Muchas gracias. Doctor Mira, muchas gracias. Me pone usted en serios. Esto da como para otra. Para que vea, pues, para que vea, hombre, doctor no, Aguirre, esta parte no estaba. Sí, no, en el venga. libreto. Mi postura y la reflexión que yo haría es la siguiente, porque sí existe una problemática en este sentido. Somos seres corpóreos. Quitémosle a esto teología, simplemente tenemos una corporeidad, ¿sí? Y esa corporeidad nos pone en fragilidad, pero además nos impone unas necesidades. ¿A dónde voy? Sin duda que esa corporeidad me hace ser susceptible al virus, pero también esa corporeidad tiene realidades como el hambre y la necesidad de subsistencia, ¿sí? Y esa misma corporeidad. Entonces, esta cosa de que me protejo contra el virus, pero no tengo cómo subsanar el hambre, y el país empieza a hablar de un ingreso básico, van a ser temas para evitar porque la problemática de cómo resolver que efectivamente la gente pueda cuidarse. Voy a decir una cosa muy dura, pues mira, Aristóteles decía que nadie, pues él lo decía, lo hacía lo paisa, nadie filosofa con el estómago vacío, decía Aristóteles. Dicho de otra manera, entre el riesgo del virus y la certeza del hambre es muy complejo a veces resolver. Quitemos la palabra gobierno. Por ejemplo, incluso el confinamiento en viviendas donde están hacinadas 5 o 6 personas y donde alguien tiene que salir a buscar las cosas. Ya que es un tema complejo y que el país no tiene los instrumentos de gobernanza otra vez. Yo creo que el país trató, a decirlo pues trató de responder a la coyuntura, que también lo coge y nos coge sin la debida preparación, pero es un tema que yo creo que amerita un poco más de perspectiva. Yo no lo plantearía entre la economía y la salud, sino en una realidad, insisto, que es corpórea, donde tiene riesgos, pero a la vez tiene certezas y que no es fácil de
no es fácil de maniobrar. A mi juicio no es fácil de maniobrar, pero que los países hoy van a pensar, y creo que aquí quedarán grandes preguntas que habrá que resolver sobre los sistemas de protección social, ¿sí? ¿Cómo estamos de preparados para que una persona, ¿sí? Fíjense que muchos médicos, para poner el ejemplo, se quedaron hoy sin ingresos. Los que trabajan por honorarios y trabajan están sin ingresos. Están sin ingresos y son colegas simplemente porque no hay atención de pacientes. Yo no quisiera plantear, entonces, para decirlo aquí, como que existe el dilema entre la salud y la economía, sino que es un tema complejo donde incluso desde una visión, también vuelvo a apelar a la ética corpórea, está en esa cosa. Mi riesgo de enfermarme, pero también la certeza de que si no tengo los mecanismos de subsistencia y no hay una respuesta de Estado, en un estado débil, cómo se soluciona eso y las consecuencias que eso podría tener.